Bienvenidos, queridos estudiantes. Soy su docente Cecilia Camarena. El área del conocimiento que desarrollaremos son las ciencias sociales y en este semestre los contenidos centrales y específicos, además de los aprendizajes esperados, se referirán a la historia socioeconómica de México. Este curso se conforma por 3 unidades de aprendizaje curricular que en sus programas de estudio se identifican con las siglas UAC. La UAC número 1 la han llamado Organizándonos para Mejorar, o más bien hashtag Organizándonos para Mejorar. Y en esta ocasión analizaremos el primer contenido específico que consiste en los movimientos sociales de México, magisterial, ferrocarrilero y médico. Bueno, les preparé una presentación para que podamos ir entendiendo y comprendiendo mejor este tema. Cuando nos preguntamos qué es un movimiento social, bueno, pues tenemos que recurrir a diferentes contenidos, ¿verdad? A buscar definiciones, a buscar conceptos. Y entonces fuimos a indagar qué es lo que había y encontramos aquí una fórmula ya recogida por Charles Tilly de 1984, una muy antigua. Dice, según la cual menciona que los movimientos sociales son una prolongada serie de interacciones entre quienes ostentan el poder y personas que reclaman con éxito hablar en nombre de sectores que carecen de representación formal, en el curso de la cual esas personas hacen públicamente visibles demandas de cambios en la distribución, ejercicio del poder y justifican esas demandas con manifestaciones públicas de apoyo. Otra definición es la que da Sidney Tarrow. Describe a los movimientos sociales como aquellos desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las élites, los oponentes y las autoridades. En estas y en otras definiciones coinciden ciertos rasgos o palabras claves que identificamos como desafío, acción colectiva, conflicto, cambio, organización, formas de acción principalmente no convencionales, una identidad colectiva, la denuncia de uno u otro marco de injusticia. Bueno, vamos a explicar cada uno de ellos. El desafío, pues lo entendemos como aquella situación difícil o peligrosa que alguien enfrenta. En el caso de la acción colectiva, son el conjunto de aquellas actividades que requieren el esfuerzo coordinado de 2 o más individuos. Dicha coordinación puede ser espontánea, a partir de la interacción entre distintos individuos, o puede requerir la intervención de una institución centralizada. Un gobierno que suministre el bien colectivo. La teoría olsoniana supone la aplicación del modelo económico estándar al problema de la acción colectiva. Esta teoría aborda a los individuos desde una perspectiva muy económica, identifica que los individuos deciden sobre su participación en acciones de carácter colectivo a partir del cálculo de costos y beneficios. Si tienen diversas acepciones de la palabra conflicto, bueno, las da la Real Academia de la Lengua Española en su primera acepción. Nos dice que es combate, lucha, pelea. En la segunda acepción es enfrentamiento armado. En la tercera es apuro, situación desgraciada y de difícil salida. Y finalmente en el cuarto lugar está problema, cuestión, materia de discusión. Sin embargo, pues considero que el conflicto es un rasgo inevitable de las relaciones sociales. El cambio social son las variaciones de la estructura del sistema social producidas por la aceptación de la innovación, las cuales pueden ser la propia tecnología en la que vivimos actualmente, el cambio de la concepción machista imperante o el cambio conceptual de ver a un grupo de personas que son como la comunidad LGBT. Bueno, la organización duradera y formas de acción principalmente no convencionales para determinar
la especificidad de unos actores cuya identidad colectiva no sería el punto de partida, sino más bien el de llegada, y siempre en reconstrucción, a medida de que se genera un consenso de trabajo común no compatible con su diversidad. En la sociología y en la antropología se aborda la dimensión colectiva de la identidad que en las últimas décadas del siglo XX se asocia a la emergencia de los movimientos sociales. Las ONG, las reivindicaciones regionales y las migraciones, por ello, se coincide que en relación directa con el discurso de los sujetos y de la interacción social, ubicándolas en las esferas subjetiva de los actores sociales. A todo lo anterior se suma la necesidad de que esos movimientos tengan como propósito compartido la denuncia de uno u otro marco de injusticia que pueda verse manifestada en los espacios públicos. De ahí que hayan tenido históricamente en muchos casos que ampliar esa esfera pública introduciendo nuevos temas considerados en otro tiempo como privados. La base social de una alianza entre diversos sectores de la sociedad es así como los movimientos sociales se han ido construyendo, social, política y culturalmente, como agentes de expansión de lo posible y por tanto con voluntad de modificar agendas políticas y las creencias colectivas en el sentido común dominante. La creciente complejidad de la sociedad y su creciente diversidad son un problema central. Cuando se considera el mantenimiento de la unidad social, esta puede ser alcanzada de dos maneras que se definen en función de la esencia de la unidad, o sea, si la diversidad es de intereses o de valores. Debido al nivel de desarrollo de las sociedades contemporáneas, cada vez más los valores son los que se ponen en discusión, pues de alguna manera los intereses se ordenan de acuerdo a ellos. Los movimientos sociales en los años 60 y 70 expusieron a la luz las limitaciones de los enfoques clásicos, pues rompían con el viejo plano político, contenido en los ejes luchas de clases, la lucha de ideología política y sobre todo que eran unas formas tradicionales en las que se manifestaban, respondiendo de este modo a nuevas necesidades y conformando nuevas formas de lucha. Además, la base social tradicional no era la misma y sus valores no respondían a los ejes mencionados. Los límites de la política institucional de la oposición o diferencia convencional entre sociedad y Estado guarda estrecha relación con tres fenómenos. El fenómeno de ideologías participativas, la utilización creciente de formas no institucionales, la participación política y la politización de temas tradicionalmente considerados como temas morales o económicos. Frente al impacto de las políticas públicas en su vida cotidiana, los ciudadanos deciden tomar parte en estas acciones y muchas veces son consideradas ilegales en términos de los canales institucionales existentes. Por ello encontramos diversos movimientos a lo largo de la historia que han sido pues movimientos armados y sobre todo aquí en nuestra historia mexicana, aunque no todos los movimientos sociales en el siglo XX hayan sido con violencia o no se haya representado en ellos la violencia. En los movimientos sociales no deben elegir diversas opciones de organización y ello tiene un fuerte impacto en la intensidad de la acción. Y entonces hemos tenido los movimientos del Sindicato de Trabajadores de Ferrocarrileros, los más fuertes en 1958, el movimiento magisterial de 1958 también, el movimiento médico en 1964 y el movimiento estudiantil en 1968. Estos movimientos sociales que hemos mencionado se tratan de un actor político colectivo de carácter movilizador que persigue objetivos de cambio a través de acciones, generalmente no convencionales, y que por ello actúan con cierta continuidad a través de un alto nivel de integración simbólica, en un bajo nivel de especificación de roles, a la vez que se nutren de formas de organización variables. Concluyendo, para estudiar los movimientos sociales contemporáneos es conveniente tomar en cuenta las siguientes dimensiones. Primera, el contexto estructural y coyuntural que incluye a los ciclos de protesta y a los cambios económicos y políticos en los que se encuentran inmersos. Otra dimensión es la composición interna, que describe las relaciones entre los grupos y la competencia por imponer un marco interpretativo hegemónico, es decir,
la relación existente entre la promoción de las ideas y valores orientados para determinar una ideología. La tercera dimensión es la estructura organizativa y las formas de acción, que muestran las relaciones entre grupos, partidos y movimientos y los repertorios de acción disponibles. Hemos observado estructuras organizativas que mantienen el orden público a lo largo de su manifestación al recorrer las calles, pero también existen otros grupos en los cuales sus formas de acción son violentas e inclusive llegan a dañar el patrimonio de terceros o en muchos de los casos el patrimonio histórico de la humanidad. La cuarta dimensión es la creación y transformación de la identidad, la ideología y la simbología. O sea, la creación de la interpretación compartida que está sujeta a la influencia interna o externa. Por ejemplo, en el caso de la comunidad LGBT, que utiliza los colores del arco iris para identificar su identidad colectiva. La última dimensión, que es decir, la quinta, es la estrategia comunicativa, que analiza las formas y los propósitos de comunicar hacia adentro y hacia afuera del movimiento. Entonces, algunos actores pues llevan altavoces, pancartas, convocan a medios de comunicación para ruedas de prensa o utilizan las redes sociales, es decir, ocupan todos los medios que tienen a su alcance para lograr el impacto que buscan. Hasta aquí dejaremos el tema de los movimientos sociales. Ya se identificaron los elementos básicos para su estudio y ahora contestaremos un pequeño cuestionario que se encuentra en tu guía de estudio. Y si estás trabajando en clase virtual, entra a tu sesión de Classroom en el área de trabajo en clase. Y en la primera actividad contestaremos el formulario que ahí se encuentra. Para evaluar el tema, ¿qué vamos a hacer? Después de contestar el formulario, ve a la actividad 2, también ubicada en Classroom o en tu guía, y realiza una presentación en equipos de 6 personas. Si estás trabajando de manera individual, elabóralo en tu cuaderno. Y si puedes enviar el archivo, pues envíalo a mi correo que ya lo conoces, en la que deberás identificar las dimensiones que hemos visto en el primer tema. Contexto estructural y coyuntural, composición interna, estructura organizativa de las formas de acción, creación y transformación de la identidad, la ideología y la simbología, la estrategia comunicativa. Considerando todas estas dimensiones en los movimientos sociales siguientes, que es el movimiento magisterial, el movimiento ferrocarrilero y el movimiento médico. En la última diapositiva no se te olvide que debe de llevar una conclusión y en la conclusión vas a escribir cuáles son, o vas a identificar, ¿verdad? Cuáles son las demandas de cada uno de estos 3 movimientos, para qué y cómo se conforma un sindicato de trabajadores y cómo ayudaron estos movimientos para que la Ley Federal de Trabajo se procure la justicia social. Bueno, ¿y cuál es tu material de consulta? Pues aquí te dejo las ligas en la descripción del video. Si eres amante de la lectura, pues tienes ligas específicas para leer, o si tú eres fan de los videos, también te dejo ligas para que consultes esos videos que a ti te gustan. Y además, si tú estás estudiando a través de guías de estudio, entonces en tu material ya van las ligas o donde puedes investigar. Bueno, los dejo a todos, estén muy bien. Esta fue su clase, su primer tema. Me dio un gusto compartir con ustedes. Nos vemos en el próximo tema.